6 de la mañana con 57 minutos, está ya en nuestros estudios Francisco Bravo, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. A él le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, mucho gusto. Gracias por asistir. Quisiéramos un poco evaluar brevemente lo que ha ocurrido en estos más de 130 días de gestión del Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo con aquello que ha venido investigando con los casos llamados emblemáticos, los temas que han sido catalogados como presunta corrupción o corrupción. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los dineros de la reconstrucción de Manabí? A propósito de que usted es manabita, ¿no? Muchas gracias. Sí, realmente llama muchísimo la atención de qué ha pasado con los fondos de la reconstrucción. Tenemos las cifras iniciales, 2.946 millones de dólares que inicialmente ha manejado el Comité de la Reconstrucción. Pero resulta que hasta el momento ya se van a cumplir los 4 años, el 16 de abril del 2016, cuando pasó el fatídico terremoto. Vemos que hay gente que todavía viven en carpas, vemos que hay afectados por el terremoto, como por ejemplo la gente que vive en los multifamiliares en Portoviejo, en Manta, que vivían en estos multifamiliares, que son personas de la tercera edad, que hicieron sus créditos para comprar sus departamentos, fueron afectados. Estas personas no pueden regresar a sus departamentos. Esto ha pasado en Portoviejo, en los multifamiliares de Los Tamarindos, del Estadio, en Manta, en Sucre. Y así vemos que la reactivación económica no ha sido total todavía. No ha sido total. Pero ¿qué ha pasado con los recursos, con los fondos de la reconstrucción? Estos casi 3.000 millones de dólares iniciales se fueron y se desviaron a obras que eran muy ajenas a la necesidad del terremoto. Por ejemplo, aquí vemos que el Ministerio de Defensa Nacional de los fondos de la reconstrucción manejó 322 millones de dólares. Y vemos obras que eran muy ajenas a la reconstrucción, que sin embargo se invirtieron estos recursos. Y vemos que realmente llama muchísimo la atención las cifras. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda manejó 503 millones de dólares y todavía vemos gente que está viviendo en carpas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que fue el caso de la demolición, manejó 110 millones de dólares solo en el tema de la demolición. Pero estas instituciones han entregado reportes, han entregado informes que dan cuenta del gasto que implica justamente el dinero que usted menciona. Mire, nosotros hemos solicitado, el 23 de noviembre, solicitamos a la Secretaría, a la Presidenta del Comité de la Reconstrucción, a la señora Bexy Elizabeth Molina Álvarez, que es la Presidenta, solicitamos este requerimiento de información para que se nos informe las condiciones de los proyectos que contrató el Fondo de la Reconstrucción, el Comité de la Reconstrucción. ¿Cuándo fue solicitada esta El 23 de noviembre, ¿no es cierto? Entonces estamos pidiéndole a la señora Presidenta del Comité de la Reconstrucción que se nos informe en qué condiciones están los proyectos que contrató el Comité de la Reconstrucción. Por ejemplo, vemos el paso lateral de Manta, que se llama el proyecto Manta Colisa, de 21 millones de dólares, de 108 millones. Costó esta obra de 21 kilómetros. Resulta que ahí vemos que la ampliaron de 4 a 6 carriles, con 7 pasos a desniveles, que si usted va y recorre la vía, uno, por ejemplo, un paso a desnivel, está a donde está un hotel, el otro da a una ciudadela. Entonces llama muchísimo la atención el desarrollo de ese proyecto y para qué servicio van a cumplir estos pasos a desniveles. ¿Para cuándo entonces estará, digamos, la presencia de la Presidenta del Comité de la Reconstrucción? Nosotros estamos en la próxima sesión, que es el próximo miércoles, vamos a solicitar, en vista de que la señora Presidenta del Comité no ha enviado la información, vamos a invitarla a que venga al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que nos explique dónde se fueron estos recursos, el uso de estos recursos, copia de los contratos para conocer los rubros de cuánto se pagó por cada rubro de metro cuadrado de demolición. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos 110 millones de dólares que se gastaron en demolición, pero pagaban la demolición por horas máquinas, lo cual es muy cuestionable porque siempre para la demolición se paga por obra cierta, es decir, por tanto usted demuele este edificio y es una obra cierta, no por horas máquinas.
Y esas responsabilidades, perdóneme que le interrumpe, y esas responsabilidades ya tienen nombre y apellido, es decir, ¿están en manos del gobierno anterior, están también en manos del gobierno actual? Mire, ahí hay parte del gobierno anterior y parte de este gobierno. Entonces, eso es lo que queremos nosotros conocer de primera mano, yendo a la fuente. Por eso hemos solicitado la información a la presidenta del comité, para conocer, para realmente determinar qué pasó, dónde está el mito de los fondos de la reconstrucción. Por ejemplo, el tema es cuestionable. Mire, un puente de 68 metros de luz que está ubicado en el cantón Canoa, en el cantón Jama, que une los cantones Jama y San Vicente. Un puente de 68 metros de luz le cuesta al país $8.800.000. Es un puente carísimo, pero queremos conocer cuánto pagaron por el metro cúbico de hormigón, es decir, los precios unitarios y los rubros de cada uno del estudio del proyecto, para conocer a ciencia cierta qué mismo ha pasado. Entonces, por ejemplo, una vía, la Pila Montecristi, que fue construida en el año 2012, resulta ser que en el año 2017 otra vez le ponen un reasfaltado, cuando debieron los organismos de control haber ejecutado las garantías de fiel cumplimiento, las garantías de calidad de esa obra, porque imagínese usted, del 2012 al 2016, una vía que ya no sirva. Entonces, una vía que la construyeron en malas condiciones, y resulta que a esa vía le pusieron 50.895.000 para tapar la malhechura que habían hecho en ese proyecto. Entonces, cosas así que son muy cuestionables, es lo que nosotros estamos investigando. ¿Por qué? Porque estos recursos, los 2.946 millones de dólares, que los vemos aquí, que son fruto de la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, la pagamos todos los ciudadanos ecuatorianos, usted, yo, el señor camarógrafo, el señor Reapiet, todos los ecuatorianos pagamos, porque para esta ley se nos subió el IVA 2 puntos, y resulta ser que estos fondos debieron de servir para reactivar, para levantar al caído. Mire usted, aquí hay una cifra de 33 millones de dólares que le entregó el Fondo de la Reconstrucción a Ban Ecuador, y resulta que Ban Ecuador terminó prestando estos recursos que fueron del Fondo de la Reconstrucción al mismo interés del 8.50 que le entregan a toda la gente. Entonces, ¿cuál fue el beneficio que tuvo el pueblo afectado, el pueblo de Manabí, el pueblo de Esmeraldas, con los fondos que fue fondo del pueblo ecuatoriano? Porque aquí el Estado no puso un centavo en estos recursos. De acuerdo. Entonces, si es que no se puede todavía establecer responsabilidades, ¿se han planteado un plazo como para ya definir y derivar a las entidades que correspondan? Por ejemplo, a la Fiscalía, a la misma Contraloría. Mire, nosotros de todo esto, podemos ver aquí donde hay 400 obras que fueron aprobadas por el Comité de la Reconstrucción. De todo esto que está aquí, solo 2 rubros, es decir, 2 proyectos han sido analizados por la Contraloría, que es la vía de 21 kilómetros, que es la Manta-Coliza en Manta, y el otro que es el Parque Las Vegas de Portoviejo. Es decir, 2 proyectos de estos 400 que vemos aquí ya han tenido las acciones de control por parte de la Contraloría. Por eso en los próximos días nosotros vamos a invitar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana al señor Contralor General del Estado para que nos haga conocer qué acciones de control va a emprender en este nuevo año referente a estos recursos. ¿Y qué pasa? Porque ya se me está acabando el tiempo, por favor. ¿Qué pasa con el resto de acciones de control en los llamados casos emblemáticos? Las Escuelas del Milenio, Refinería del Pacífico, Pascuales Cuenca, Toachipilatón, en fin, hospitales públicos. Nosotros hemos emprendido una dura lucha en impulsar todas las acciones, sobre todo las denuncias que ya han sido presentadas en la Fiscalía General del Estado. Estamos impulsándolo a través de impulsos fiscales. Estamos nosotros como parte procesal, seguimos en este tema. Estamos en el tema de las Escuelas del Milenio, estamos en el tema de la Refinería del Pacífico, que ya hubo una denuncia que la presentó el transitorio, seguimos impulsando. Presentamos la denuncia de la deuda pública, y así el tema del poliducto Pascuales Cuencas, y seguimos en el tema de la investigación, porque esta es una situación que llama muchísimo la atención al pueblo ecuatoriano, de ver dónde se fueron los recursos. O sea, el pueblo ecuatoriano... Y los resultados de estas investigaciones es lo que más preocupa, o lo que se espera, al menos, de parte de la ciudadanía. Y ya para cerrar, perdóneme que le interrumpa, por favor, señor consejero,
¿Qué criterio le merece a usted, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la posibilidad o la facultad nominadora de designar a autoridades de control por parte de la Asamblea y ya no por parte del Consejo de Participación? Bueno, yo siempre digo que no se puede curar al paciente con cianuro. Es decir, todos conocemos, los ecuatorianos que tenemos esa memoria colectiva, sabemos qué pasó en el pasado, cómo se daban las componendas, los cenicerazos, las patadas, los puñetes, para elegir autoridades, las componendas. No podemos regresar a ese pasado negro y oscuro que nos afectó muchísimo a los ecuatorianos, y veíamos cómo se daban las designaciones y luego los representantes de los organismos de control iban con manos atadas porque tenían que complacer a quienes votaron por ellos y se ponían al servicio de los dueños de los partidos políticos. Ese es un criterio de carácter político. ¿Qué pasa con el criterio de carácter jurídico, constitucional? Bueno, se habla de crear una cámara, una bicameralidad, se habla de crear comisiones para las elecciones de los nuevos representantes de los organismos de control. Mire, el Estado ecuatoriano no soporta más que se le meta la mano al bolsillo creando este tipo de burocracia, que de una u otra forma lo que aporta es a una obesidad estatal y no a una versatilidad y a una agilidad que quiere el pueblo ecuatoriano. Yo creo que la elección de los representantes de los organismos de control tiene que hacérselo de forma transparente. Y lamentablemente, algunos dueños de partidos políticos, de movimientos, les afecta esta situación. Hay algunos asambleístas que piensan que van a ser reelectos, que no tienen ningún tipo de posibilidad de reelección, y están hablando de que sea la Asamblea quien lleva adelante el proceso de elección de los representantes de las autoridades de control. Si hablamos de despolitizar la justicia, imagínese usted un Consejo de la Judicatura nombrado por la Asamblea. ¿A quién tiene que responder la justicia? A la politización, pues. O al poder político. O al poder político, que es lo que se busca eliminar para que existan independencia de funciones de los representantes de los organismos de control. Queremos agradecer muchísimo a Francisco Bravo, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, que ha visitado nuestros estudios para dar cuenta de lo que ocurre al interior de dicho organismo alrededor de los casos emblemáticos de corrupción y por supuesto también su criterio sobre la posibilidad o la facultad de nominar autoridades de control a partir o a través de la Asamblea Nacional y no del organismo que actualmente está encargado a través de la